Buenas tardes, vamos a trabajar en esta ocasión. Yo voy a ser su maestra. Vamos a estar trabajando la materia de fundamentos filosóficos de la psicología. Es una materia, pues que a simple vista o de repente cuando escuchas el título de la materia, así como que medio te da miedito. Bueno, en algunas ocasiones me han contado los chicos cuando la escuchan, pero en realidad es una materia muy bonita. Es una materia que nos permite identificar eh, la esencia de nuestra carrera específicamente. Entonces, eh, van a ser 3 sesiones. Ahorita les voy a compartir mi pantalla para que podamos visualizar la información a la par que vamos platicando. Vamos a empezar. Cualquier duda, cualquier comentario que vaya surgiendo en el transcurso de ir platicando un poquito acerca de la materia, les voy a pedir por favor que me lo hagan saber. Y si de repente no me escucho muy bien, pues nada más que me hagan alguna señita para levantar un poquito más la voz, ¿vale? Entonces la materia, les comentaba, es Fundamentos Filosóficos de la Psicología. Es esta primera unidad. La unidad 1 se llama Naturaleza y Aspectos de Estudio de la Psicología Social. ¿Ok? En la parte inferior al lado derecho están los datos de una servidora, mi nombre completo, mi número de teléfono, y está el correo electrónico por si es necesario también, de alguna u otra manera. ¿Ok? Estos son los temas que nosotros estaríamos manejando en esta primera unidad, que es el significado de actitud, identificar los 2 grandes linajes de pensamiento que maneja la filosofía de nuestra ciencia, que es la psicología, analizar los albores de la ciencia moderna, es decir, el término específicamente de ciencia, y la parte de investigar el panorama actual de la ciencia, el panorama actual no de la ciencia de la psicología, sino de la ciencia en general, ¿ok? Les comento, tendríamos las actividades de la plataforma que sumarían el 85% de la calificación. Cuando digo actividades de la plataforma me refiero a las 3 unidades. La materia está conformada por 3 unidades específicamente. Las asistencias a las videoconferencias, por lo menos a una de ellas, para que podamos tener el 15% de la calificación, y eso nos da el total del 100%, ¿correcto? Las 3 sesiones con sus respectivas videoconferencias, el 13 de mayo, que es la primera videoconferencia. Esta segunda videoconferencia, que está marcada para el 20 de mayo, pues es una ocasión bastante interesante, importante, porque sería el día que estamos festejando, el Día del Psicólogo. El 20 de mayo es el Día del Psicólogo. Entonces, que podamos estar en una videoconferencia dentro del proceso de formación de una generación más de psicólogos sociales comunitarios, pues está muy padre, ¿no? Entonces, la segunda sesión sería 20 de mayo y la tercera sería el 27 de mayo. Tenemos claro que en esta ocasión, 13 de mayo, estamos realizando la primera videoconferencia con la primera unidad, y tenemos a partir de este momento y hasta antes del 20 de mayo, es decir, el 19 de mayo, para subir la actividad que corresponde a esta primera unidad. En este caso es una sola actividad, ¿ok? Entonces, de la misma manera, a partir de la videoconferencia del 20 de mayo, tenemos una semana, es decir, para el 26 de mayo, pues, subir las actividades que correspondan a la segunda unidad, y respectivamente para el 27 de mayo, después de la videoconferencia de la tercera unidad, tenemos igualmente una semana para cumplir con la actividad. Ok, vamos a entrar de lleno a lo que es, perdón, a lo que es el tema de la materia, en este caso de la primera unidad. Voy a irlo trabajando lo más fluido posible. Normalmente las videoconferencias están planeadas entre 7 de la tarde y 8, perdón, de 7 a 9 más o menos, 8:30. Yo estaría intentando terminar la videoconferencia
un poco antes de las 9, porque a las 9 yo tengo una clase presencial, necesito trasladarme a la universidad. Entonces, por lo menos yo requiero de 15 a 20 minutos que de mi casa, que es su casa, a la universidad es el tiempo que a mí me lleva a trasladarme. Entonces, por eso estaría ahorita en este momento haciéndolo de esa manera muy fluida. De igual manera, las demás la vamos a trabajar con el mismo ritmo para tener oportunidad de que puedan hacer preguntas en caso de que sea necesario. Si el tiempo se nos viene encima, de igual manera tienen ahí mi número de celular, el WhatsApp, podemos estar en comunicación. Nada más si yo no contesto el teléfono, si me mandan un mensaje y no lo contesto es porque estoy dando clases, trabajo mañana, tarde y noche en la universidad. Entonces de repente sí se me atoran las actividades, pero en cuanto salgo yo de una clase o tengo un tiempo libre, normalmente reviso información, ¿no? Por si hay algunas dudas por ahí, es importante que las trabajemos. Entonces empezamos y entramos de lleno con la primera parte o el primer tema, que es analizar el significado de actitud. Normalmente cuando nosotros pensamos en actitud o cuando estamos hablando de trabajar o analizar el significado de la actitud, pues tendemos a pensar en ese proceso básico del ser humano. En este caso específicamente, sí, obviamente está inmersa la parte de la actitud en cuanto a proceso básico que llevaban ustedes en la materia de introducción a la psicología, que creo que fui yo quien les dio esa clase, esa materia también en el primer semestre. Más que hablar de ese concepto, vamos a hablar del concepto de la actitud filosófica específicamente, ¿va? Entonces hablamos de que, déjenme mover nada más esto aquí porque me estorbo un poquito, que la actitud filosófica específicamente nos habla de que la persona, en este caso el filósofo específicamente, debe tener cierta actitud o cierta apertura para modificar el término actitud ¿con respecto a qué? Con respecto a los procesos que se viven. Entonces, normalmente es parte del día a día del filósofo contar con una actitud de duda hasta de la capacidad que él tiene de conocer. Es importante que tenga la duda constante y latente para que eso le promueva a la necesidad de investigar. Es importante que mantenga una actitud filosófica de desconfianza hacia los sentidos o hacia las creencias de cualquier información que recibe para que entonces continúe en el proceso de la búsqueda. Es necesario que mantenga o que adopte una actitud de inseguridad a todo aquello que parece muy, muy, muy inseguro, de no aceptar supuestos. Es importante que el filósofo, o es importante, esta parte estamos hablando del filósofo específicamente para después traspolarlo a lo que es el investigador. Entonces, un filósofo, en cuanto a su actitud respecto a lo que conoce o a la ciencia, es el de no aceptar supuestos, algo que se toma por verdadero. Los supuestos no son otra cosa más que algo que se toma como verdadero sin un análisis previo. Una cosa es que yo suponga que algo está ocurriendo o que ocurre de cierta forma, y otra cosa es que podamos comprobar o confirmar que eso ocurre. Entonces, si yo mantengo una actitud de no aceptar supuestos, siempre va a estar en tela de juicio o en duda, que es el primer elemento que maneja la actitud filosófica. Un filósofo adopta una actitud antidogmática, es decir, no está casado con ninguna corriente, no está casado con ningún proceso específico. Adopta una actitud crítica que debe ser ya sea positiva o negativa dependiendo de la información que se maneja, a favor o en contra, pero no en el medio. Debe, perdón, debe de adoptar una actitud de extrañeza ante los objetos, es decir, de extrañeza significa que debe buscar por diferentes lados obtener la información. Antiprejuiciosa, es decir, obtengo información, me está enviando información o me está emitiendo información la situación, pero si yo no conozco todas sus aristas de información,
yo no puedo prejuiciar o yo no puedo suponer lo que está ocurriendo. Y la búsqueda total del conocimiento es una de las actitudes que debe adoptar siempre, siempre el filósofo y en este caso el investigador, ¿ok? La búsqueda del conocimiento y de la verdad ante cualquier cosa. Entonces, hablando de esa perspectiva o partiendo de esa idea de lo que es un filósofo específicamente, hablamos del contexto o hablamos del concepto propio de la actitud filosófica. La actitud filosófica es el esfuerzo de concentración mental del filósofo para pensar, para valorar, para decidir, para reaccionar y actuar de una manera determinada frente a ideas, pensamientos o creencias. ¿Por qué? Frente a estímulos, objetos o cosas, frente a problemas, frente a seres, frente a valores éticos, frente a hechos naturales y sociales. ¿Por qué? Porque es ese esfuerzo de concentración mental. Porque específicamente cuando hablamos de filosofía, hablamos de buscar llegar a ese origen, de buscar llegar a ese punto que nos da a nosotros la posibilidad de conocer lo más a fondo posible un proceso específico, una situación, un tema, una realidad social, lo que sea de lo que estemos hablando. Entonces, la capacidad que nosotros o la capacidad que el filósofo tenga en cuanto a su actitud de mantenerse concentrado y ecuánime, una claridad mental para poder pensar, para poder valorar, para poder decidir, para poder reaccionar, para poder actuar de manera determinada frente a todos esos estímulos que pueden llegar. Entonces nosotros como psicólogos sociales debemos aprender de esa parte de la actitud filosófica, que al final de cuentas la actitud filosófica es la base de lo que ahora nosotros conocemos como nuestra ciencia. Y no me refiero solamente a la psicología, me refiero a las ciencias sociales en general. ¿Okay? La actitud filosófica trata de descubrir el cómo de los objetos, cómo son, el porqué de su estructura, por qué son así, por qué se utilizan para eso, sus relaciones y sus cambios, el para qué, cuál es el fin, cuál es el sentido, cuál es el valor, eh, eh, para qué fueron creados. Trata de buscar y encontrar respuestas y soluciones a los grandes problemas filosóficos. ¿Cuáles son ese tipo de grandes problemas filosóficos? Los grandes problemas filosóficos son todos aquellos temas que han requerido la reunión de muchísimos pensadores para poder estipular procesos específicamente. No sé si alguno de ustedes ha escuchado una frase que se utiliza muy comúnmente cuando alguien tiende a querer dar una explicación de algo y se va a lo más profundo del pensamiento y de repente le dicen, no, tú ya estás filosofando. No, 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 esas palabras domingueras que me estás diciendo ya están así como que medio perdidas. En realidad, cuando uno se da la oportunidad de filosofar, pero con conocimiento, estamos hablando de la posibilidad de encontrar la raíz focal de lo que estamos investigando. Y lo único que tenemos que hacer es darnos la oportunidad de dejar volar nuestra mente. Obviamente alimentándola de información respecto a lo que nosotros queremos trabajar específicamente. La actitud filosófica trata de satisfacer las necesidades intelectuales del filósofo, obliga a la filosofía a avanzar, conduce hacia la superación de la vida y la cultura humana y surge específicamente el término actitud filosófica en Grecia en el siglo VI a.C. O sea, estamos hablando de muchísimos años y siglos atrás. Entonces, es entonces la forma que tenemos de explicarles o de exponer el hecho de que la actitud filosófica, esa hambre de conocer, esa hambre o esa necesidad de conocer, esa hambre de explicar procesos, esa hambre de descubrir procesos, es lo que origina
lo que ahora nosotros conocemos como ciencia. ¿Para qué te vengo hablando de de toda esta información, de lo que son los filósofos, de cuál es la actitud que ellos llevan, de cuáles son los procesos, de cómo se deben mostrar ante la información, ante la necesidad de conocer? ¿Para qué te vengo hablando de eso? Para que podamos llegar a este punto en donde veamos que a lo mejor a mí ahorita yo pedirte que te pongas a leer acerca de filosofía, vas a bostezar así del tamaño de la boca así del tamaño de un tigre, de un león, y me vas a decir, qué flojera, maestra, me voy a dormir, porque pienso en filosofía y pienso en Platón y pienso en Aristóteles y pienso en Descartes y pienso en todo, en toda esa información que de repente es tanta y tanto, pero al final lo único que estamos buscando es que te des cuenta que tuvo que vivirse todo ese proceso desde el siglo VI antes de Cristo para que nosotros podamos gozar de las ventajas de tener una ciencia que tiene elementos aplicables a la parte del área de las ciencias sociales, para que nosotros podamos estar estudiando una carrera que tiene un respaldo científico porque es una ciencia. Si no hubiese existido todo esto, si no hubiese existido la filosofía y la actitud filosófica, o sea, esa necesidad y esa hambre de conocer, no existiríamos nosotros como ciencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí estoy aterrizando la información de lo que vamos viendo. Va. Sí, maestra. Gracias, muchas gracias. La caracterización de la actitud filosófica. ¿A qué me refiero cuando digo caracterización de la actitud filosófica? Si yo no soy un filósofo, obviamente me falta mucho a mí para poder ser una filósofa, pero soy una psicóloga y la psicología es una ciencia. Y si yo estoy respaldada por la filosofía y por la actitud filosófica de superañísimos atrás, entonces yo tengo que, cuando me enfrento a un proceso de investigación como psicóloga, yo tengo que caracterizarme como si fuese una persona que tiene esa necesidad de conocimiento, que tiene esa hambre de conocimiento, como lo es la actitud filosófica. Entonces se cuenta como que me tengo que poner la camiseta de que tengo la actitud filosófica. Y para que yo me pueda caracterizar, entonces yo tengo que tener la necesidad o tengo que tener la habilidad de realizar un pensamiento profundo. Es decir, obtengo información, pero no me quedo solo con lo que me llega. Vamos ya a analizar a fondo. Tengo que tener la capacidad de tener un pensamiento crítico. Es decir, yo puedo obtener información, analizarla de manera profunda y puedo emitir un juicio respecto a lo que yo estoy observando. Pero eso no significa que tiendo a creer que eso es una verdad absoluta. Es un pensamiento crítico respecto a lo que estoy recibiendo, pero ese pensamiento crítico me ayuda a avanzar más en el proceso de investigación. Debo ser interrogativo, tengo que estarme cuestionando constantemente, debo ser autónomo porque yo tengo que encontrar la manera de motivarme para continuar obteniendo información, debo ser responsable con la información que estoy manejando, debo ser voluntario, no solamente voluntario de tengo la voluntad de hacerlo, sino voluntario de obtengo información y la comparto, porque la información que estoy obteniendo alguien más la estuvo compartiendo. Y debo ser desproblematizador, es decir, si en el proceso en el que yo me voy encontrando me topo con algún conflicto o alguna situación, debo tener la capacidad de resolver ese conflicto para continuar avanzando, no sacarle la vuelta ni brincarme específicamente, ¿ok? Eh, Hasta aquí, hasta esta parte, es como una generalidad de lo que es la parte de analizar el significado de la actitud. ¿De qué actitud? Actitud filosófica, específicamente. En la parte de sus bibliografías, en la plataforma, vienen varios links y vienen mucha información. Además, en la pura parte del final de la bibliografía de la primera unidad, viene un PDF. Ese PDF, me voy a salir tantito de aquí,
tantito, nomás me voy a salir de aquí para enseñarles ese PDF. Es este. Viene aquí, déjenme ver si están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok. Sí, maestra. Sí, maestra. Aquí estamos en la primera unidad. Es la unidad de ustedes. Espérenme, más déjenme, aquí está, primera unidad. Aquí en donde viene la bibliografía, en la parte de abajo, además de venir estos libros que pueden buscar o en este blog que pueden leer, este blog está buenísimo para la parte esta de la que estamos hablando, ¿no? Está está muy digerible. En este otro también van a encontrar información. Este específicamente, necesito que si lo intentan abrir, me avisen si lo pueden leer completo, este segundo. Si lo pueden leer completo el documento. Si no lo pueden leer completo, me mandan un WhatsApp, yo lo descargo y se los mando ya en archivo. Pero lo que quiero explicarles es que este PDF específicamente, Fundamentos Filosóficos de la Psicología, es este. Estaba diciendo que en la medida de lo posible, en cuanto puedan, por favor, bajan ese documento y antes de empezar antes de empezar a trabajar, lean ese primer capítulo para que estén más ubicados, ¿no? En esa parte. Entonces, hablábamos primero del tema del significado de la actitud. Ok, entonces ahora vamos a trabajar con el segundo tema de la primera unidad, que es identificar los dos grandes linajes del pensamiento. En ese mismo capítulo van a leer aspectos referentes a esta información que les estoy comentando, a los linajes del pensamiento específicamente, ¿va? Dice, el origen de estos dos grandes linajes pueden encontrarse a decir de von Wright, que es quien originalmente habló de ellos, en el pensamiento de los griegos. Una de estas tradiciones, uno de estos linajes de pensamiento, se conoce como aristotélica, debido a que sus exponentes se basan en la lectura del pensamiento de Aristóteles, la cual centra su atención principalmente en comprender las acciones humanas de modo teleológico o finalista. El segundo linaje de pensamiento ha sido identificado como galileano, adoptando una perspectiva mecanicista y se esfuerza por desarrollar conocimientos que permitan explicarlas y predecirlas, explicando y predecir que las perspectivas específicamente. Cuando nosotros hablamos de linajes de pensamiento, estamos hablando como si fueran cortes específicos de cómo yo puedo tratar de darle una explicación a las cosas. Entonces, según von Wright, los seres humanos podemos tender a utilizar cualquiera de estos dos pensamientos de linajes o linajes de pensamiento. O puedo estar, o puede estar mi proceso de pensamiento o de análisis puede estar recayendo en la parte aristotélica o en la parte galileana. Cuando hablamos de Aristóteles, hablamos de tratar de comprender todo o tratar de darle una explicación quiso, porque son porque son deseos del Todopoderoso y porque así ocurre. Y porque al final, a través de los tiempos, siempre va a ser igual. Hablando del linaje del pensamiento galileano, es adoptar perspectivas mecánicas, es decir, que me den una posibilidad de explicación realista y que se desarrollen conocimientos específicamente que me permitan al desarrollar conocimientos, estamos hablando de adquirir experiencias y de que posiblemente pudiese ser una cosa, pero también tengo la apertura de que pueda ser otra en cuanto a que a mí me dé la posibilidad de desarrollar el conocimiento y estoy abierto y receptivo. En la otra parte es como más específico, es como que no voy a investigar
investigar mucho si no hay solución o si no hay una respuesta así al alcance real, aristotélicamente hablando. Bueno, es que así lo quiso Dios. Y si yo estoy hablando galileanamente, pues entonces buscamos la opción. Sí, sí, sí está la contraparte específicamente. Entonces, cuando hablamos de los linajes del pensamiento, estamos hablando de esas perspectivas. Es importante que sepamos y que nos quede muy claro que existen estos dos tipos de linaje y cuáles son el aristotélico y el galileano, y se acabó, sin problema. Posteriormente, dentro de la misma unidad, vamos a trabajar la parte de los conceptos de ciencia, que lo veníamos trabajando en un principio cuando hablábamos de específicamente de la actitud filosófica, porque al final de cuentas, el hablar de la actitud filosófica nos estaba dando el parteaguas para hablar de lo que es la ciencia o de cómo se fue conformando en un proceso específico el concepto de ciencia y en dónde recayeron las ciencias sociales y de dónde surgió la oportunidad de que la psicología sea una ciencia. Entonces, cuando hablamos nosotros de ciencia, estamos hablando, o con el concepto de ciencia, hablamos del conjunto de conocimientos ciertos, o sea, reales, que son probables. Probables, probables me refiero a que se pueden comprobar, ordenados, que llevan una secuencia lógica, coherentes, que uno me permite entender el otro y que son verificables acerca de objetos y procesos de pensamiento. Cuando hablamos de objetos y procesos de pensamiento, estamos abarcando ambos espacios. El objetivo, todo aquello que yo puedo contar, palpar y ver, pero también estamos hablando de procesos de pensamiento que conlleva todo lo subjetivo. Eso que yo no puedo tocar, eso que yo no puedo ver, eso que yo no puedo observar, pero que lo puedo sentir. Entonces, ahí es donde entra la clave de que nuestra psicología sea una ciencia, porque nosotros contamos con el conjunto de conocimientos ciertos, probables, ordenados, coherentes y verificables acerca de objetos y procesos de pensamiento, o sea, cosas tangibles e intangibles, de la naturaleza y la sociedad, adquiridos a través de métodos científicos que trata de explicar las causas, las relaciones, las condiciones, las propiedades y las consecuencias de los fenómenos naturales y sociales, como ya lo habíamos mencionado en un principio, ¿ok? De repente, bueno, yo estoy utilizando el término problema, pero en algunos lugares o en algunas lecturas se los van a topar como, en lugar de problemas, ¿qué palabra usan? Limitantes de la ciencia. No todos los conocimientos pueden considerarse científicos. La ciencia busca leyes generales que relacionan un número de hechos particulares y conducen a la adquisición de la verdad. El desarrollo de la ciencia se efectúa elevándose de una recopilación de hechos aislados a una teoría científica. Cuando nosotros cuando nosotros hablamos de ciencia, hablamos de metodología o de procesos metodológicos. Cuando hablamos de procesos metodológicos, hablamos de lo cualitativo y lo cuantitativo. Cuando nosotros generalmente en el pasado hablábamos de investigaciones psicológicas, normalmente y por automático tendíamos a pensar en procesos metodológicos cualitativos, en donde, por ejemplo, yo, Corintia Favela López, podía darle una interpretación personal con el sesgo de mis características de personalidad a ciertos procesos. Yo los podía explicar desde mi percepción, que es subjetiva, porque mi percepción no va a ser la misma que la percepción de Anel, ni de Rosa Isela, ni de César, ni de Vianey, ni de Paola, ni de todos los que estamos en este salón virtual en este momento. ¿A qué me refiero yo? Si de repente yo les expongo un caso y les proyecto un video y yo les pido que ustedes
me analicen esa situación desde todo el contexto, quizás lo que Paola me va a indicar es muy distinto a lo que César me va a decir. Y quizás cuando César escucha a Paola va a decir, no, pero ¿dónde pasó eso? Porque son percepciones y son cualidades muy personales las que se van a definir. Cuando en el pasado se hablaban de procesos de investigación que supuestamente nos ayudaban a aportar elementos para que la psicología fuese una ciencia, con ese tope nos encontrábamos. Y esta primera frase era lo que siempre se decía, es que no todos los conocimientos se pueden considerar científicos. ¿Por qué? Porque no todos los conocimientos los puedes respaldar con el método científico. Porque el método científico de repente te solicita hipótesis, de repente te solicita elementos que puedas cuantificar para entonces yo demostrar que lo que yo supuse podía ocurrir en el pasado. Estamos hablando cuando tu investigación tenía que ser o cualitativa o cuantitativa. Y si era cualitativa, pues entonces estaba en dudoso y en tela de juicio porque era tu interpretación. A lo mejor si otro investigador se ponía a investigar lo mismo, el resultado iba a ser diferente. Y ahí es donde había la discrepancia. ¿Sí me estoy explicando? Por esos procesos nosotros pasamos como ciencia, específicamente. ¿Ok? Dentro de los problemas de la ciencia, dice que una ciencia no estudia todas las particularidades del objeto, elige solo una parte de ella para descubrir relaciones lógicas y verificables. La ciencia es conocimiento por conceptos individuales y por conceptos generales. Dice Faraday, el hombre de ciencia tiene que ser un hombre que escuche todas las sugestiones, pero que esté resuelto a juzgar por sí mismo, que no se deje desviar por las apariencias, que no tenga hipótesis favoritas, que no pertenezca a ninguna escuela y que en materia de doctrina no tenga maestro. Tiene que respetar no a las personas, sino a las cosas. Su principal objetivo es la verdad. Cuando nosotros adoptamos el término ciencia, ese proceso le aporta al psicólogo un elemento fundamental, el hecho de desprenderte. Trabajas con personas, pero te desprendes de las personas. No importa en realidad la persona, importan sus procesos. No importa en realidad si lo que vas a trabajar con esa persona a ti te parece o no te parece. Importa que él lo supere, que él esté bien, para que entonces nosotros podamos hablar de un proceso de éxito. Normalmente, cuando un psicólogo trabaja con una persona, con un individuo o con un grupo, está realizando un proceso de investigación. Entonces, si te casas con una teoría o si te casas con un supuesto, con alguna idea que tú tuviste y que quieres que sea esa, pues entonces vas a darle un sesgo. Te vas a perder del proceso en realidad, te vas a perder en realidad del proceso hacia donde te tienes que dirigir, que no es al que tú quieras, sino al que el proceso de investigación te produzca. ¿Ok? Dentro de los procesos o dentro de los temas que estamos manejando, que también vienen en ese primer capítulo, están los albores de la ciencia. Es decir, veníamos hablando de la parte de la actitud filosófica, de cómo se va transformando. Veníamos hablando de los limitantes, bueno, del concepto de ciencia y de los limitantes que de repente fueron surgiendo en ese proceso para crearnos como una ciencia. Y entonces aparece la parte de el nacimiento de la ciencia moderna. Descartes, en los albores de la ciencia moderna, estructuró un método, o su método fue estructurado en ese momento en 4 reglas específicas. Él lo describe en una obra personal que se llama Discurso del Método, que establece, número 1, que la ciencia o que el investigador no acepta
No aceptar como verdadero nada de lo que no se tenga absoluta certeza de lo que es. Es decir, yo puedo suponer muchas cosas, pero no puedo decir que es una verdad hasta que no la compruebe. 2. Descomponer cada problema en sus partes mínimas. 3. Ir de lo más comprensible a lo más complejo. Y 4. Revisar el proceso para tener la seguridad de que no existe ninguna omisión. Cuando nosotros trabajamos el método científico, estas son las premisas que abrazan al método científico. Se supone que nosotros elegimos un tema para investigar y ese tema para investigar no lo damos por sentado, simplemente lo tomamos y entonces lo descomponemos en cada una de sus partes mínimas a lo que nosotros conocemos como marco teórico, en donde definimos cada uno de los elementos, en donde describimos cada uno de los procesos que vayan a estar inmiscuidos en nuestra investigación, para entonces poder ir comprendiendo desde lo más simple hasta lo más complejo. Y lo más complejo se va armando en el proceso de ir uniendo puntos de lo que yo misma descompuse o de lo que yo mismo descompuse. Y la última parte es la parte de la revisión del proceso para que estés segura o seguro de que no hubo ninguna omisión, no solo del proceso de investigación, sino del proceso de interpretación que yo pueda dar específicamente. Los albores de la ciencia moderna es el tercer tema específicamente de esta primera unidad y posteriormente tenemos, bueno, el punto fundamental de estas 4 reglas que proporciona Descartes es la manera de alcanzar la certeza. La respuesta que Descartes dio a este problema fue que se utilizara la duda metódica. De acuerdo con este principio, se debe de poner en duda todos los conocimientos, incluidos los de la propia existencia. Las aportaciones de Descartes a los albores de la ciencia es la distinción radical entre el cuerpo y el alma, entre la materia y el espíritu. Esta distinción identifica a los animales con máquinas, sin embargo, con el hombre hace una excepción y considera que está formado por cuerpo y alma. Yo les decía que cuando iniciamos con esta unidad, les hablaba de lo que era la actitud filosófica desde la concepción misma de la necesidad de investigar. Y luego les hablaba de ciertas limitantes que fueron propiciando como focos rojos al momento de avanzar en el proceso de establecer a la ciencia como tal, para que después pudiéramos surgir nosotros. Cuando estamos hablando de los albores de la ciencia, recordemos una vez más que estamos hablando de la ciencia como tal, no de la ciencia de la psicología. Entonces, cuando aparece Descartes en este albor de la ciencia, le da una mayor aportación al proceso para cuando llega la psicología. ¿Por qué? Porque Descartes fue el que sentó las bases para dividir al ser o al objeto en cuerpo y en alma, en lo objetivo que es el cuerpo, en eso que yo puedo ver y palpar, pero también en lo subjetivo, en eso que no puedo tocar, que es el alma. O lo traducen de otra manera, la materia y el espíritu, que en realidad, sin él saberlo, le estaba dando origen y pie a que introdujéramos el término de la psicología social, perdón, de la psicología en general. ¿Por qué? Porque entonces, al momento de él separar a la persona o a los animales o al objeto en dos, en cuerpo y en alma, o en materia y espíritu, pues todos pensaban que en la ciencia solo se podía enfocar en lo objetivo, en lo que se veía, pero nadie le daba importancia a eso que no puedes palpar, pero que genera actitudes, que genera reacciones, que genera acciones que sí son posibles cuantificar. Entonces, recordemos pues que la psicología no es otra cosa más que la ciencia que estudia esos procesos básicos
del individuo que no pueden palparse, pero que son reales y que existen. Entonces, en estos albores de la ciencia se le estaba dando la apertura para en un futuro la psicología pudiese existir como ciencia, como tal. Estoy explicándome. Sí, maestra, perfecto. El mayor miedo se los digo porque lo vivo, el mayor temor de una persona que trabaja cualquier materia que tenga que ver con filosofía es que los chicos terminen pensando que están perdidos con la información. Lo que estoy intentando en este momento es, primero, controlar así como la verborrea de tantas ideas que se vienen a mi mente y que no las puedo decir todas en tan poquito tiempo, número uno. Y dos, intentar hilar una cosa con la otra, porque de repente cuando empiecen a leer, si no tenemos el contexto hacia donde queremos dirigirnos, la mente se puede perder en tanta información. Lo que necesito es que vayamos comprendiendo, para empezar, de qué se trata la materia. Y para terminar, hacia dónde queremos llevar a nuestro pensamiento. No es que yo los quiera llevar a ustedes para allá, sino hacia allá necesitamos dirigir el pensamiento para comprender lo que somos y a dónde vamos como profesionistas. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, está la parte de los albores de la ciencia moderna específicamente, que es el tercer tema, y posteriormente viene el panorama actual, o sea, lo que ya somos nosotros como ciencia. ¿Ok? En este panorama actual de la ciencia, entre otras figuras, nos vamos a topar con Newton. Yo elegí situarlo aquí en este momento porque, bueno, tengo a Newton y tengo a Piaget, nomás que aquí las imágenes de nosotros como que medio no puede verse las de Piaget, pero igual ahorita lo movemos. Yo elegí a Newton porque con Newton se estipularon 3 leyes para llegar a lo que es el panorama actual de la ciencia. Su primera ley es que todo cuerpo continúa en un estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que sea impelido a cambiar o empujado o movido o promovido a cambiar dicho estado por fuerzas ejercidas sobre él. Oye, maestra, pero estamos hablando de la ciencia y estamos hablando de Newton y eso como que me suena a física. Sí, porque estamos hablando de la ciencia en general, pero al final de cuentas son aportaciones para que entonces la ciencia se perciba como la estamos percibiendo en la actualidad. ¿Ok? La segunda ley de Newton dice que la variación del movimiento es proporcional a la fuerza motriz aplicada y tiene lugar en la dirección de la recta sobre la cual se aplica dicha fuerza. Mientras que la tercera ley de Newton dice que siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo, el que recibe la primera fuerza, el segundo ejerce sobre el primero una fuerza igual en magnitud de sentido opuesto y con la misma línea de acción. Efectivamente, las leyes de Newton están ubicadas en la parte de la física, pero si nosotros lo analizamos con una actitud filosófica, nosotros cuando investigamos, por ejemplo, en la psicología social comunitaria, que trabajamos con el individuo y su influencia en los grupos, y con el grupo y su influencia en el individuo, estamos hablando de 2 cuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Que ejercen una fuerza sobre otros y que que ejerce una fuerza y que al mismo tiempo el grupo que la está recibiendo ejerce la misma fuerza en igual de magnitud, solo que en sentido opuesto. Y entonces las reacciones de ambos son distintas. Son distintas, me refiero a que si el número 1 con el número 2 actúan en otro espacio, en otro ambiente. ¿Sí estamos ubicando el ejemplo? ¿O me perdí? ¿Sí? Pueden mover la cabeza nomás, ¿eh?
Sí, Pueden hacer maestra. así o pueden hacer así. Si se quedan, si no se mueven es porque están pensando en algo o están haciendo un ejemplo, está bien. Así la cara de concentrados, yo voy a dar por hecho que sí me estoy explicando. Entonces, en ese mismo tenor, vamos a encontrar la información de Piaget con sus premisas y sus aportaciones, que estas tienen que ver con el ámbito escolar, con el ámbito académico, con el proceso específicamente de adquisición de conocimiento. Pero al final de cuentas es científico, al final de cuentas es comprobable, al final de cuentas es parteaguas para lo que es la ciencia actual, específicamente. ¿Ok? En el documento que yo les pedí que lean, que descarguen, ahí en ese documento, en esos 28 primeras hojas, vamos a encontrar información que nos va a ayudar a ubicar esta información. Como les comentaba, en la plataforma, permítanme tantito, en plataforma solamente tenemos, aquí está unidad 1, solamente tenemos en plataforma una sola actividad. ¿Ok? Aquí está la actividad. Esto lo vamos a hacer en un Word. Vamos a contestar cada una de las actividades será que tengo 4 cartillas. Ok, aquí está la información específicamente. Esto lo vamos a hacer, lo vamos a responder en un Word. Vamos a elaborar un resumen general sobre la primera unidad de explicación y comprensión de la ciencia psicológica. Y es todo, ¿ok? Lo subimos, solamente es una actividad. Y como les comento, lo podemos obtener. Yo les recomiendo que antes de ponerse a responder, vayamos primero y descarguemos Fundamentos Filosóficos de la Psicología y leamos este blog. No recuerdo exactamente cuántas hojas son de este blog, pero está muy, muy digerible. Yo les pido por favor que lo lean antes de responder, antes de hacer su trabajo, para que vayamos con una idea súper más clara y que vayamos bien enfocados. ¿Sale? Vale. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Acuérdense que esta parte de las diapositivas también las van a tener ahí en la plataforma sin problema para que las puedan estar revisando. Y yo pues estoy al habla, WhatsApp, llamaditas si les es más viable, o si en el WhatsApp de repente no les gusta porque escriben y no les pude contestar, mándenme un audio, igual les contesto. A mí me parece a veces mucho mejor porque escucho la entonación en la que ustedes me dicen las cosas y a veces es más claro para mí así. Pero como para ustedes sea mejor, yo me adapto. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda, algún comentario? ¿Algo que me quieran decir? Buenas noches, maestra. Buenas noches, Paola. Bienvenida, sí, me da mucho gusto verla de nuevo. Y a mí también me da gusto estar con ustedes otra vez. Cuéntame, dime. Maestra, la pregunta es, dentro de las cuartillas va lo que vamos a contestar. De la primera unidad, Sí, de la actividad. sí, es que veo que vienen unas preguntas. Y son unas preguntas como un tipo, dice, desarrollo de videoconferencia en Zoom, donde se abordará la introducción de metodológica de las materias, presentación del programa y encuadre de la cátedra. Dice, contestar las siguientes cuestiones para una inferencia profesional escrita sobre la primera unidad. ¿Cuáles son los dos linajes del pensamiento? ¿Qué aportación de valores tienen sobre los albores de la ciencia? ¿Y cómo concibes el panorama actual de la ciencia? ¿Y cuál es su significado de actitud? Esos los vas a contestar en un Word, lo que te quepa, o sea, así específicos como vienen. Se nota, cada una de las actividades en un solo archivo, desarrolladas por escrito, serán en 4 cuartillas, incluida la portada y la bibliografía. Con los siguientes lineamientos: sangría superior, inferior, derecha, izquierda. Ok, yo les pido que solo respondan esta parte como un cuestionario de 1, 2, 3, 4 preguntas
Y abajo dice elaborar un resumen general sobre la primera unidad con una explicación y una comprensión en la ciencia de la psicología. Eso sí, yo les pido que sean mínimo 4 cuartillas. Si tú necesitas retomar información de los, por ejemplo, aquí solo te pregunta cuáles son los dos linajes, pero no te pide que los especifiques. Entonces, si acá abajo, para hablarme de la explicación y la comprensión de la ciencia, de la psicología, me quieres mencionar información de estos dos linajes, lo puedes hacer sin problema. ¿Sí me estoy explicando? Sí, maestra, dentro del resumen, el resumen va a ser del PDF. Bueno, puede ser del PDF, puede ser de la demás bibliografía que tú traes ahí. Yo les recomiendo que lean el PDF porque es mucho más digerible. Bueno, para mí, quizás de repente lo empiezan a ver y digan, uy, no, esto parece que está en chino la maestra. Para mí, por eso se les ponen diferentes opciones para que ustedes elijan con qué bibliografía se sienten más cómodos. Pero por supuesto que la van a encontrar, la encuentran también en el que sigue me voy a ir otra vez a la bibliografía porque no recuerdo cómo se llama el título, pero el segundo que viene de la página de Script, también está muy padre, está muy digerible. Dice distinción entre explicación y comprensión, pero esos son los primeros temas, pues. Esta parte son los primeros temas que nosotros estamos revisando ahorita. Si no viene el archivo, si no lo pueden leer completo, avísenme y yo se los mando. Se supone que así el link lo copiaron de manera que lo puedan descargar completo. Yo no lo puedo descargar, maestra. No lo puedes descargar. No, no. Mándame un WhatsApp y lo descargo yo. Yo voy ahorita a la clase de 9 a 10. Regresando, lo descargo Ok, y te lo mando por WhatsApp y lo subes al grupo para que lo tengan todos. Ah, ¿Qué les ok, parece? profe. Ok, está muy bien, Porque es profe. diferente, o sea, es la misma información, pero es elaborada de manera distinta. Ujú. Algunos la podremos comprender súper padre, así como está ahí en script. Otros, por ejemplo, como yo, que me Todos de encanta comer ese tan libro de querido. Fundamentos Filosóficos de la Psicología, y de repente habrá otros que digan, no, hombre, ni Chana ni Juana, o sea, ninguno de esos dos. A mí el del blog me quedó al dedillo y lo pude comprender súper bien. Pues puede ser, ¿no? Entonces cada quien define cómo le funciona mejor. Igual ya saben que a lo mejor ahorita no surgen dudas y a la hora que estemos trabajando, que estén leyendo, alguna duda que surja, si algún extracto o algo, si le toman, si lo subrayaron y quieren platicarme de eso o preguntar algo, una fotito me la mandan a WhatsApp, la reviso y lo platicamos sin problema. Recordemos que es parte fundamental del proceso filosófico, comentar, hablar, sacar eso que se te venga a la mente para poder realizar el proceso. ¿Sale? Vale.